Algunos me habéis preguntado por algunos ejercicios de óptica, que os lo explique. Entonces os voy a explicar a continuación uno de los ejercicios, pero primeramente vamos a hacer una pequeña introducción de las fórmulas de lentes. Entonces tenemos 1 partido la distancia de la imagen a la lente menos 1 dividido la distancia del objeto a la lente es igual a ¿qué? A 1 partido la distancia focal imagen. Acordaos que las distancias focales en las lentes son iguales a ambos lados de la lente, pues depende de si son convergentes o divergentes, pero tienen diferente signo. Si se trata de una lente convergente, la distancia focal se encuentra a la derecha, mientras que si se trata de una lente divergente, la distancia focal está a la izquierda. Entonces, más fórmulas, tenemos el aumento lateral. El aumento lateral es el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto, que también equivale a que a la distancia entre la lente y la imagen y la distancia entre la lente y el objeto. También tenemos la fórmula de la potencia, que es la inversa de la distancia focal imagen. Y acordaros siempre que calculéis la potencia, la distancia focal tiene que estar en metros, porque la potencia se mide en metros a la menos 1, que son dioptrios. Repasamos aquí el convenio de signos. Acordaros, a la izquierda negativo, a la derecha de la lente positivo, arriba positivo y abajo negativo. Lo mismo para lentes divergentes. Izquierda negativo, positivo, positivo, negativo. Siempre es el convenio de signos. Lo único que la distancia focal, la distancia focal imagen se encuentra en diferente lado. Aquí es positivo, aquí es negativo. Por tanto, la potencia tendrá diferente signo en lentes convergentes y en divergentes. Y nos dice el ejercicio, dice, una lente convergente forma la imagen de un objeto sobre una pantalla. Es decir, tenemos una lente y la imagen la vamos a proyectar sobre una pantalla que se encuentra, nos dice, colocada a 12 centímetros con respecto a la lente. Nos dice, cuando la lente se aleja 2 centímetros del objeto, es decir, esta lente la vamos a mover 2 centímetros con respecto al objeto, nos dice que la pantalla ha de acercarse 2 centímetros hacia el objeto, es decir, la pantalla la vamos a desplazar hacia acá, aquí. Es decir, movemos la lente 2 centímetros y la pantalla la tenemos que acercar 2 centímetros. ¿Para qué? Para restablecer el enfoque. Y nos dicen que calculemos la distancia focal de la lente. Entonces, primero, los dibujos. Hemos dicho que la distancia de la lente a la pantalla son 12 centímetros. Eso sería la distancia de la lente a la imagen, ¿vale? Acordaos del convenio de signos, a la derecha positivo. Ahora, tenemos la distancia del objeto a la lente, sería S1, que lo vamos a llamar X. Y acordaros que por el convenio de signos, esta X será negativa. Ahora, al hacer los desplazamientos, hemos dicho que esta lente se desplaza, se aleja 2 centímetros. Por tanto, la distancia ahora del objeto a la lente será 2 centímetros mayor. Pero acordaros que como la distancia X es negativa, ese valor lo tengo que poner en negativo, esos 2 centímetros. Porque si lo pusiera en positivo, sería una cantidad negativa más una positiva, se restaría. Pues tengo que poner ese incremento en negativo para que se sume a esa distancia. ¿Verdad? Que esas distancias a la izquierda son negativas. Ahora, la distancia de la lente a la pantalla, ¿cuánto va a ser? Si yo he movido 2 centímetros hacia la derecha la lente y la pantalla la he tenido que acercar 2 centímetros, la distancia de la lente a la pantalla no va a ser 12 menos 2, sino que será menos 2 por aquí y menos 2 por aquí. Va a ser 12 menos 4, que serán igual a 8 centímetros, ¿vale? Porque primero hemos alejado y luego la pantalla la hemos aproximado, por tanto son 2 y 2 que tenemos que quitar, ¿vale? Total 8 centímetros. Entonces, a partir de este dibujo y a partir de este dibujo vamos a plantear 2 ecuaciones, teniendo en cuenta la ecuación fundamental. Entonces, S2 es la distancia de la imagen a la lente, S1 es la distancia del objeto a la lente y esta sería la distancia focal imagen, que no la conocemos. Tampoco conocemos S1, que le hemos dado el valor X. Entonces sustituimos aquí en 12
sería la X, acordaos del signo negativo este de aquí, que es por la fórmula, y aquí f sub 2. En el 2 sustituiríamos el 8, que hemos dicho que la distancia s sub 2 era 8, aquí sería x menos 2 y aquí f sub 2. Y tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si nos fijamos, tenemos aquí 1 partido de f sub 2 y 1 partido de f sub 2. Vamos a coger este trozo de aquí de esta fórmula, este trozo de aquí de esta fórmula y vamos a igualarlo, porque si veis, vale lo mismo. Entonces podemos coger este trozo de fórmula, este de fórmula, y lo vamos a igualar. Y vamos a resolver esa ecuación, que nos va a salir una ecuación de segundo grado. Hemos igualado las dos ecuaciones y ahora lo que vamos a hacer es resolver la ecuación. Entonces, esta parte de aquí, pasamos aquí, como menos 1/8, y esto de aquí lo pasamos aquí como un 1 partido x. Entonces simplemente resolver esta suma de fracciones, que nos dará menos 1 partido 24, y aquí esto pasa multiplicando, nos dará menos x, y esto pasa multiplicando y nos dará x menos 2 menos x. Y la parte de abajo la multiplicamos entre sí, ¿vale? Operaciones entre fracciones. Pues x y x se nos va, y nos queda esto de aquí. Esto de aquí pasa multiplicando, esto pasa multiplicando, y finalmente tenemos esto de aquí que se transforma en una ecuación de segundo grado. Simplemente resolver la ecuación de segundo grado, que vamos a obtener dos valores. Resolvemos la ecuación de segundo grado y obtenemos menos 6 y más 8. Habíamos dicho que x era la distancia del objeto a la lente y que era negativo, ¿verdad? Porque se encontraba a la izquierda, por tanto el valor positivo lo descartamos y nos quedamos con el valor negativo, que es el que vale. Una vez ya sabemos el valor de S 1, sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, la 1 o la 2, vamos a calcular la distancia focal imagen. Entonces, sustituimos en la primera 1 menos 6 y despejamos. Esto es una resta bueno, en realidad es menos por menos más, nos daría una suma de fracciones que nos da un cuarto, y para despejar f sub 2 simplemente esto pasa multiplicando, f sub 2 es igual a 4 centímetros. Tiene sentido porque f sub 2 en una lente convergente se encuentra a la derecha y por tanto es positivo. Entonces todos los resultados serían menos 6 y más 4. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio de óptica. Entonces, óptica simplemente es aplicar las fórmulas, tener en cuenta el convenio de signo en cada caso, tanto en lentes como en espejos. En lentes, dependiendo del tipo de lente que sea, saber dónde está la focal, pero no es difícil.